Mis hermanos, yo creo que el anhelo de nuestros corazones, el más grande anhelo que podemos tener nosotros, es parecernos cada día más a Cristo. Y el anhelo que puede haber en el corazón más grande es parecernos más el año que viene al Señor que este año que recién termina. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, irnos moldeando conforme a la imagen de Cristo. O sea, que el año que viene, mis hermanos, que en el 2026 nosotros nos parezcamos más a Cristo que en el 2025. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Esto está a punto de terminarse. Las señales nos los dicen, los acontecimientos que están habiendo en el mundo nos dicen a nosotros que el Señor está cerca. Así que el anhelo del corazón nuestro debe ser parecernos más al Señor. Y en esta noche yo quiero hablar brevemente acerca de una cualidad que tiene el Señor, que todos nosotros la necesitamos. Y es una cualidad como que se ha ido perdiendo en el tiempo, como que se ha ido quedando atrás, y nosotros que vivimos en un mundo tan turbulento y en un mundo de tantas situaciones, como que se nos ha ido quedando atrás esta cualidad que debe estar en nuestros corazones como está en Cristo. Y esa cualidad es la compasión. ¿Cuántos de nosotros tiene compasión? Yo quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, donde nos habla a nosotros de ese corazón de Jesús, de ese corazón de Cristo. Un corazón compasivo. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así en el nombre de Jesús: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más hacía? Y predicando el evangelio del reino. ¿Qué más hacía Jesús? Y toda dolencia en el pueblo. Pero en Jesús había una motivación, mis hermanos. La motivación del corazón de Cristo era el amor manifestado en compasión. Dice el 36, y al ver las multitudes, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nosotros estamos convencidos, Señor, que el propósito de tu corazón es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Y estamos aquí en esta noche reconociendo la gran necesidad que tenemos de parecernos más a Cristo. Te rogamos que tú hables a nuestras vidas, Señor, en estos últimos minutos de este año. Y que tu palabra, Señor, traiga luz a nuestros corazones. Y que tu palabra influya sobre nuestros proyectos, sobre nuestras metas, sobre los anhelos del corazón nuestro para este año 2026. Señor, glorifícate, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta una historia durante la guerra de secesión en los Estados Unidos, que un capitán del ejército de la Unión escuchó los lamentos de un hombre que yacía en tierra y que estaba en una zona llamada la tierra de nadie. Es esa zona entre los dos ejércitos donde no pertenece a nadie, y este soldado estaba herido y estaba lamentándose, estaba llorando y estaba quejándose a causa del dolor,
por la herida, y este capitán del ejército de la Unión no puede dormir y le está escuchando los quejidos, y sencillamente decide arriesgar su vida y decide rescatar a aquel soldado que era del ejército, del otro ejército. Él fue a buscarlo para ayudarlo, mis hermanos. Y cuenta la historia que él se acercó arrastrándose para que no fueran a dispararle, y tomó al soldado por su uniforme y con mucho trabajo fue arrastrándolo hasta donde estaba el bando de ellos. En el camino el soldado, él se da cuenta que el soldado muere, pero de todas formas lo sigue llevando, lo lleva a una carpa, a una tienda que tenían, y al encender la luz su corazón se quiso morir, porque se da cuenta que ese soldado que se estaba quejando era su propio hijo, que había comenzado a estudiar arte en uno de los estados del sur y se había alistado en el ejército sin haberle dicho nada a su padre. Tremenda sorpresa. Este hombre, movido a compasión, fue a rescatar a un desconocido, y sencillamente resultó que ese desconocido era su propio hijo. Es importante la compasión. ¿Necesitamos nosotros tener compasión? En un tiempo en el que nosotros estamos viviendo, un tiempo donde la Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría, mis hermanos, nosotros necesitamos imitar a Cristo también en esta parte de la compasión. Cristo tiene compasión. ¿Y qué es la compasión? ¿Cómo pudiéramos nosotros en esta noche definir la compasión? La compasión es sufrir juntos. Se trata de un sentimiento que se produce al ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar el dolor de esa persona o el sufrimiento de esa persona, a remediarlo y, si podemos, también evitarlo. La compasión es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otro. Y es el deseo profundo en el corazón de aliviar ese dolor del otro. La compasión está estrechamente ligada al amor y a la misericordia. El que tiene compasión es porque ama y porque es una persona misericordiosa. La Biblia nos habla a nosotros acerca de que Dios, nuestro Dios, es un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Isaías 54:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice aquí: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Así que nosotros le servimos a un Dios que es compasivo, un Dios que tuvo compasión de nosotros. La presencia de nosotros en ese lugar, en ese día, es el resultado de la compasión de nuestro Dios. Nada más hay que leer la parábola del buen samaritano. Ese buen samaritano, ¿qué hizo con aquel que era su prójimo y que ni siquiera lo conocía? ¿Qué hizo el buen samaritano? Tuvo compasión. San Lucas capítulo 10 versículo 33 dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y teniendo sobre su propia cabalgadura y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios,
se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Eso es compasión, mis hermanos. La compasión es ayudar al otro. La compasión tiene que ver con ponernos en el lugar del otro. Así que yo quiero que nosotros veamos tres cosas rápidamente en este pasaje que acabamos de leer. Y la primera es el accionar de ese corazón compasivo, de un corazón compasivo. Versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que en ese versículo vemos la evidencia de un corazón compasivo que no se queda cruzado de la mano, sino que acciona para ayudar. El mayor dolor de la gente, mis hermanos, es provocado. ¿Qué es lo que provoca el mayor dolor de la gente? ¿Qué lo provoca? El pecado provoca el dolor de la gente. Todas las manifestaciones de dolor son el resultado del pecado. Antes del pecado no había dolor, no había situaciones, no había problema, no había tantas lágrimas, no habían tantas cosas como las hay hoy. En el Edén, mis hermanos, se vivía bien. Adán y Eva vivían bien, sin ningún problema. Tenían felicidad perfecta. Pero ustedes saben la historia, ustedes saben lo que sucedió. Y ustedes saben que estamos cosechando directamente lo que sucedió allá en el huerto del Edén. La entrada del pecado. Y por el pecado de ellos, todos pecamos. Y como todos pecamos, todos estamos sumidos en esta situación. El pecado nos destrozó y destrozó todo. Así que esa es la realidad nuestra. Veamos el país nuestro. ¿Cómo usted lo ve? Cuando usted lo ve a través de los ojos que Cristo le ha dado, ¿cómo lo ve ahora? ¿Usted ve un país violento? ¿Hay violencia en República Dominicana? ¿Hay violencia? Tenemos la noticia reciente, una jovencita adolescente es asesinada de un balazo en la cabeza. Ayer me decía alguien, antes de ayer, alguien se lanzaba del puente aquí, hermano Patiño. Se lanzó la persona, están buscando a la persona y buscando a esa persona encuentran otro cuerpo en estado de descomposición en la misma zona. Esa es la situación que tenemos. Tenemos políticos que toman decisiones y la gran mayoría pagamos la consecuencia. Tenemos hogares destruidos, tenemos niños abandonados, tenemos enfermedades por doquier y una clase médica insensible. Échele un vistazo a todas las clínicas de la ciudad de Santiago. ¿Cómo están todas las clínicas de la ciudad de Santiago? Creciendo, ¿verdad? ¿Cómo crecen las clínicas? ¿A qué se debe eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Hay compasión en esa área? ¿Hay compasión entre los abogados? Mis hermanos, se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Ustedes recuerdan los médicos de antes, como eran médicos de vocación, como decimos? Cómo los médicos iban a la casa de los pacientes y allá lo veían y si había dinero, bien, si no había dinero, también no había ningún problema. Pero ya no existe porque se ha ido perdiendo la compasión. ¿Y se ha ido perdiendo la compasión en la iglesia del Señor también? ¿Se ha ido perdiendo? ¿Han notado que se ha ido perdiendo la compasión? Entonces necesitamos retornar atrás. Aquí vemos la reacción de un corazón compasivo. ¿Qué hacía Jesús según ese versículo? El Señor recorría, dice ahí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Él recorría, mis hermanos, y esto de recorrer nos habla a nosotros de un esfuerzo. Como decía Yesenia, nosotros queremos quedarnos cómodos, nosotros queremos quedarnos confortables, pero mis hermanos, un corazón compasivo no se queda cómodo ni confortable. El corazón compasivo acciona para aliviar el dolor de aquellos que están alrededor de él.
Ustedes pueden ver el dolor alrededor nuestro, pero estamos sumidos, mis hermanos, en nuestro propio mundo. Y se nos olvidó la compasión. Se nos olvidó. Y mientras los países y las ciudades son más desarrolladas, menos compasión tiene la gente. Con los países, mientras más grandes son, menos compasión. Y ahí tiene que bandeársela cada quien como pueda, porque ya no hay compasión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y aquí nos habla de una acción incesante. Tenía 3 años para acabar la obra que tenía por delante. Él tenía una meta, él tenía una misión y tenía 3 años para acabar esa misión, y él se movía. Día y noche se estaba moviendo. Vemos a Jesús en el día enseñando a las multitudes. Vemos a Jesús atravesando el mar en la noche para estar al otro lado del mar, rescatando a un hombre que nadie se acordaba de él y que nadie tenía compasión de él, como era el endemoniado gadareno. Vemos a Jesús atravesando de noche en una barca para rescatar a un hombre que todo el mundo le temía, que nadie quería acercársele a él, pero Jesús sí, porque Jesús tiene un corazón compasivo. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Este es un momento al final del año para nosotros reflexionar si tenemos compasión, y esa compasión nos está llevando a nosotros a accionar para ayudar en el dolor de aquellos que están alrededor de nosotros, y su dolor más radical es el pecado, y tenemos la solución en las manos, tenemos la solución en el corazón, tenemos la solución en la mente, y nosotros podemos decirle acerca de la solución. Nos estamos moviendo, mis hermanos. Reflexionemos nosotros en este final de año. Él recorría ciudades y aldeas, y no eran pocas ciudades y aldeas, mis hermanos. En Israel, en Palestina, habían muchas aldeas y muchas ciudades, y él iba recorriendo. O sea, era un trabajo continuo que no se detenía, enseñando, dice, recorriendo. Él recorría. Y dice ahí, enseñando, o sea, continuamente, predicando continuamente el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, llevando lo que verdaderamente puede llevar descanso a las almas. Porque, mis hermanos, no hay nada que pueda llevar descanso a las almas si no es el evangelio de Cristo. Solamente el evangelio de Cristo puede llevar descanso a un alma. Cuando una persona es perdonada, cuando una persona escucha, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona es perdonada, y nosotros mismos lo sabemos, es como que si nos quitaran una tonelada de peso de encima cuando somos perdonados por Dios y volvemos a la relación con nuestro Creador. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces nosotros tenemos el mensaje que puede llevar refrigerio al corazón de la gente. Y ojalá, mis hermanos, una de las metas de nosotros para el año que viene es alcanzar a la mayor cantidad posible de gente con el evangelio de Cristo. Ojalá, mis hermanos, que eso esté dentro del plan nuestro, que esté dentro de los proyectos nuestros. Él se movía. Jesús no se quedaba estático. Jesús vivía recorriendo. ¿Y cómo lo recorría? En jipeta, con aire acondicionado. Gloria a Dios por las jipetas. Gloria a Dios por los aires acondicionados. Pero, mis hermanos, nosotros somos llamados, provocados por Dios para que vayamos y llevemos el mensaje. Móntate en tu jipeta, prende tu aire, pero ve y lleva el mensaje de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. En segundo lugar, mis hermanos, no solamente su corazón compasivo lo llevaba a accionar, a moverse, a llevar solución.
En segundo lugar, él podía ver la realidad con su corazón compasivo, lo que realmente sucedía. Mire lo que dice los versículos 36 y 37. Y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Mis hermanos, un corazón compasivo puede ver la necesidad en todos los lugares. Y puede ver las cosas de una manera diferente, un corazón compasivo. Porque el corazón compasivo puede ver la real necesidad de la persona. Porque no tiene las ataduras que posiblemente tengamos nosotros. Una gente con un corazón compasivo posiblemente no tenga esas ataduras que tenemos nosotros, con el afán, con el trabajo, que hay que buscar dinero, que esto, que no tengo tiempo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, la persona con un corazón compasivo pueden ver cosas que lo muevan. Ahí dice que Jesús veía. Cada día nosotros vemos cosas. ¿Cuánto ven cosas cada día? ¿Cómo ve las cosas? ¿La ve de manera diferente o él se ha convertido en una rutina todo lo que vemos diariamente? Posiblemente una rutina, ¿verdad? Nosotros vamos viendo cosas y si las cosas no tienen que ver con nosotros, sencillamente las desechamos y seguimos nuestro camino, ¿sí o no? Si no me impactan a mí, entonces yo sigo de largo. Pero si me afectan, entonces yo pego el grito. Porque me afectan. Pero si es al vecino que afectan, seguimos de largo. ¿Sí o no? Ahí dice que Jesús vio, pero vio de manera diferente. Dice que vio las multitudes. La pregunta en esta noche: ¿habían líderes religiosos en ese tiempo, en ese lugar? ¿Me puede recordar algún grupo religioso de ese tiempo? Los fariseos. ¿Se acuerda de otro grupo religioso? Los saduceos. Eran grupos religiosos. La pregunta es, mis hermanos, los grupos religiosos ¿veían las cosas como Jesús las vio? ¿Y por qué si eran religiosos? ¿En qué consistía su religión? ¿Por qué Jesús lo vio y lo vio de manera diferente? Sencillamente, Él vio las multitudes. Él se enfocó en las multitudes y Él no se enfocó en sí mismo. Él no se enfocó en su propio grupo de 12 que estaban con Él. Él vio las multitudes y una de las cosas, mis hermanos, que nosotros generalmente vemos es que estamos viendo el propio grupito de nosotros. Y estamos ahí dando vuelta entre nosotros mismos y se nos ha olvidado mirar hacia afuera. Él no se enfocó en sus amigos solamente. Él tenía una clara visión de su misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? Alcanzar a la mayor cantidad de personas con su mensaje. ¿Tenemos nosotros la misma misión? ¿La tenemos? ¿Tenemos la misma visión? Porque tenemos la misma misión, tenemos el mismo llamado, pero él tenía... La visión de él estaba fundamentada sobre un corazón que tenía compasión. Entonces, mis hermanos, nosotros somos tan influidos por una sociedad donde se ha perdido el amor
y se ha enfriado todo, que a nosotros también como que parece se nos ha enfriado a veces. ¿Cómo vio las multitudes? Él las vio como desamparadas, y eso es a punto de desmayar, desfallecer, debilitar, y los vio abatidos. Ellos tenían muchos líderes políticos y religiosos, pero no podían darle a la gente lo que la gente necesitaba. Cristo sí podía dárselo. Y Cristo se lo puede seguir dando. Pero Cristo tiene hombres y mujeres, jóvenes y niños en esta tierra que son su voz, son sus pies, son sus manos y son la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Y es su iglesia, su iglesia. Y su iglesia tiene que tener el mismo corazón compasivo para poder realizar la misión que Cristo nos encomendó. Él vio una gran necesidad. Vio que se necesitan entonces obreros. Dice, a la verdad la mies es mucha. Él vio la multitud y dijo, la mies es mucha. ¿Y los obreros cómo eran? Pregunta, ¿la mies sigue siendo mucha? ¿Y los obreros siguen siendo pocos? Exactamente. Entonces, mis hermanos, hay mucho, y dice la hermana Silvia, pero no van, o no vamos. Entonces, los obreros, mis hermanos, los obreros son los que van. Los que estamos sentados en una silla de una iglesia sin compartir a Cristo, eso no es ser obrero. La mies es mucha y los obreros poco. Y tenemos el mensaje que puede cambiar la condición de la gente. La condición es el resultado del pecado. Y el pecado solamente tiene una solución, que es Cristo. Cristo. ¿Qué hacemos cuando probamos un producto y el producto es bueno? O cuando nos tomamos una medicina y la medicina es buena. O nos tomamos un té que nos recomendaron por ahí, el té nos ayudó y nos sanó. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos, mis hermanos? Cuando escuchamos a alguien que dice, ay, a mí me duele la espalda, la columna. ¿Qué yo le digo a esa gente? Ponte cosa caliente y tómate un Estoricot. Lo recomendamos. Mis hermanos, pero la iglesia es la única que puede recomendar a Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado, eres tú. Eres tú. Quiera Dios que dentro de esa agenda para el año 2026 estén esos espacios para compartir el evangelio con cuantas personas tú puedas compartir el evangelio, porque tú has sido llamado a compartir el evangelio. El punto número 3, mis hermanos, es la oración de un corazón compasivo. Versículo 38, míralo ahí, la oración. Rogad, pues, al Señor de la mies que nos dé una casa nueva en este tiempo, o que me ayude porque yo quiero cambiar el carro en este tiempo, o que me dé más comida porque necesito comer más en este tiempo. ¿No es eso, mis hermanos? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El corazón compasivo no solamente actúa con compasión, sino que la compasión lo lleva a ver de manera diferente. Y no solamente eso, la compasión también lo lleva a orar. A orar. Jesús recorría muchos lugares para llevar salud integral a las personas. Y se enfocaba en la necesidad para suplirla. Pero vio la multitud con un perfil de gente abatida, sin Dios,
sin esperanza, sin dirección clara, entonces surge la necesidad de orar. Y esa oración tenía cierta característica. Mire que él dice rogad. Esa oración debía ser un ruego. No sería una letanía vacía, mecánica, para salir del paso, como a veces es la oración nuestra. Tengo que orar y voy a decir dos Padre Nuestro y arranqué. No, mis hermanos, la oración aquí debía ser un ruego. Y el rogar tiene que ver con implorar, con suplicar, con pedir con vehemencia. Rogar a veces tiene que ver con lágrimas derramadas delante de la presencia de Dios, porque un corazón compasivo ora así. Porque al corazón compasivo le está doliendo lo que le está doliendo al otro. Corazón compasivo. Rogar. Y esa oración tendría una dirección. La oración puede tener diferentes direcciones. La oración puede estar dirigida a un yeso pegado en una pared. O a un yeso en un rincón de la habitación, con vela prendida. Para los de afuera sí, para nosotros no. La oración de nosotros tiene una dirección. Y ahí lo que dice es rogad a quién. Al Señor de la mies. Rueguen al Señor de la mies. Así que la oración nuestra tiene una dirección al Señor de la mies. Y tiene una esperanza. Dice, rogamos esperando que el Señor de la mies responda a esta oración que está íntimamente conectada a su voluntad. Porque ¿cuál es la voluntad del Señor de la mies? La voluntad del Señor de la mies es que las almas se salven. Y Él dice que Él va a responder las oraciones que hagamos conforme a su voluntad. Así que mis hermanos, roguemos que en este año 2026 Dios nos dé un corazón compasivo. ¿Alguien sabe qué significan estas 4 columnas? Ese es el accionar de la iglesia. Yo le invito a que retomemos, mis hermanos, esa ruta. Que retomemos esa ruta. Si nosotros queremos que nuestra iglesia sea una iglesia de impacto, nosotros necesitamos movernos en esa ruta. Orando que Dios nos dé primero un corazón compasivo a nosotros. Porque yo sé, mis hermanos, y estoy seguro de que si Dios nos da un corazón compasivo, muchas cosas cambiarán. Muchas cosas cambiarán. Orando, mis hermanos, que Dios nos ayude a alcanzar la mayor cantidad de personas con el evangelio, porque no podemos alcanzarlo sin oración. Alguien dijo, antes de hablarle a los hombres de Dios, háblale a Dios de los hombres. Oremos por ese corazón compasivo y oremos por eso que se están perdiendo y que tú y yo los conocemos y que tú y yo podemos compartirle el evangelio. Pero oremos, mis hermanos, porque si se convierten y los dejamos solos, no van a poder seguir adelante. Si Dios lo trae, es para que esta iglesia los ame y le dé seguimiento hasta que estén fortalecidos y ellos puedan también darle seguimiento a otros. Llevémoslos hasta que cada uno pueda discipularse y pueda prepararse para servir a Dios. Si terminaste este año con un sentimiento de frustración porque no lograste alcanzar la meta del año pasado, nosotros como iglesia teníamos una meta este año que recién termina. Quiera leer la Biblia. Y uno sabe que mucha gente se quedó en el camino. Si te quedaste en el camino, retómala donde te quedaste y síguela leyendo. Conoce a Dios para que le dé a conocer al Dios que tú conoces, al que ellos no conocen. Y que podamos el año que viene, mis hermanos, poder alcanzar a la mayor cantidad posible con el evangelio de Jesucristo. Porque
porque tú y yo estamos en esta tierra. ¿Recuerdan el domingo que decíamos que si tú y yo no vivimos para la gloria de Dios, habremos perdido el sentido de nuestra vida? Porque el sentido real de nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Porque para eso fuimos creados. Si tú y yo nos comunicamos el evangelio, mis hermanos, y si nos va el tiempo y un día partimos de esta tierra sin haber alcanzado a la mayor cantidad posible con el evangelio, habremos perdido la motivación por la cual estamos aquí en esta tierra. Tú y yo estamos en esta tierra y nos dejaron en esta tierra. ¿Sabe para qué? Porque Dios pudo habernos llevado inmediatamente, le conocimos y nos hubiésemos ahorrado tantas lágrimas y tantos problemas y tantas dificultades y tantas pruebas y tantas tentaciones si Él nos hubiese llevado, pero nos dejó aquí. Pregúntale a tu hermano, ¿para qué te dejó? ¿Para qué existe tú como cristiano en esta tierra? Dios te dejó para que alcance a otro con el mensaje del evangelio. Y si pasa tu vida y termina tu vida y no alcanzaste a la mayor cantidad posible, se habrá perdido el objetivo de tú estar en esta tierra. Que Dios nos ayude. Creo que están sonando los tiros, ¿verdad? Es un nuevo año. Que Dios nos dé un corazón compasivo. Que Dios nos ayude a alcanzar a la mayor cantidad con ese corazón compasivo. Y que Dios nos ayude a ayudar a aquellos que están alrededor nuestro y que se están muriendo en su pecado. Y nosotros a veces estamos así. Mi deseo, mis hermanos, para esta congregación en este año es que Dios te bendiga el doble de lo que te ha bendecido en el 2025. Que Dios te use el doble de lo que te ha usado en el 2025. Y que al terminar el 2026 tú mires hacia atrás y le digas: Señor, gracias porque me usaste en este 2026 y me está preparando para el 2027 para usarme doblemente para la gloria de tu nombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, iglesia, y que Dios te ayude, que Dios te use. Vamos a estar puestos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias.